Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de las leyes de Newton. Este incluye la primera, segunda, tercera y la ley gravitacional de Newton. También vamos a tocar algunos conceptos fundamentales para este tipo de problemas, como lo son la fuerza de fricción. Más adelante pues abordaremos estos temas. Primero, pues, ¿qué es una fuerza? Para saber, o bueno, para poder resolver estos problemas necesitamos identificar o reconocer pues qué es una fuerza, ¿no? Entonces, bueno, una fuerza la podemos definir como la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Es una definición pues un poquito formal, ¿no? Vamos a una definición pues más exacta. Es una magnitud vectorial pues que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos. Por ahí cuando aborden el tema de conservación de cantidad de momento lineal, pues vamos a ver por qué nos dan esta otra definición. Y bueno, como sabemos, las fuerzas son magnitudes físicas vectoriales, entonces es correcto. Bueno, hay que reconocer o hay que tener en cuenta que hay dos tipos de fuerzas. Tenemos fuerzas de contacto, como su nombre lo dice, pues son cuando tenemos contacto entre dos cuerpos o dos objetos o un cuerpo y una interacción, ¿no? Bueno, estas pueden ser ejemplos como jalar, empujar, estirar, golpear, la fuerza de fricción, entre algunas otras. Y tenemos otras que por ahí a veces son menospreciadas. Tenemos las fuerzas de campo. Las fuerzas de campo no necesitan estar en contacto para poder ejercer esa fuerza. Algunas de ellas pues es la fuerza de atracción gravitacional, tenemos la fuerza de atracción o repulsión magnética, entre algunas otras, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de ellas ahorita en la siguiente diapositiva, pero es importante reconocer que no todas las fuerzas son capaces de generar un momento de torsión, ¿no? Bueno, tenemos por aquí fuerzas de contacto. Tenemos, déjenme poner el láser. Tenemos por aquí las fuerzas de contacto. Puede ser jalar un resorte. Podría ser también comprimir, perdón, un resorte. Puede ser jalar un carrito. Puede ser patear un balón. Aquí hay contacto. Entonces, en todas ellas tenemos contacto con algún otro cuerpo o alguna situación que nos provoque una fuerza, ¿no? Y las fuerzas de campo, pues no requieren contacto entre ellas. Aquí tendría la fuerza de atracción gravitacional. Recordemos que si dos cuerpos están por ahí, pues siempre va a haber una fuerza de atracción gravitacional. Por ahí vamos a ver la ley que describe este fenómeno. También tenemos la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas. Recuerden, polos iguales se repelen, polos diferentes pues se atraen, ¿no? Entonces, bueno, no están en contacto, sin embargo, siempre va a haber una fuerza de atracción o de repulsión según sea la polaridad de estas cargas. Y tenemos un último ejemplo, una fuerza magnética ejercida por un imán. Recuerden que los imanes tienen algunas propiedades magnéticas que pueden atraer o generar una fuerza de atracción sobre algunos cuerpos metálicos. Entonces aquí se generaría otra vez sin estar en contacto pues una fuerza de atracción, ¿no? Bueno, pasemos a la primera ley de Newton. Voy a definirlas formalmente en este punto. Más adelante usaré una imagen que es muy fácil de entender por ahí, ¿no? Entonces, bueno, la primera ley de Newton nos dice que un objeto se va a mover con velocidad constante y en la misma dirección, a menos de que una fuerza diferente de cero actúe sobre él. Entonces, esto puede ser que su velocidad sea cero. Si la velocidad de un objeto es cero, pues se puede mantener constante, a menos de que yo le aplique una fuerza, ¿no? Si la velocidad de un objeto que se está moviendo es constante, pues a menos de que haya una fuerza que actúe sobre él, pues se va a detener, ¿no? En este caso, la mayoría de las veces, pues sería la fuerza de fricción, ya sea entre el piso y el objeto, o la fuerza de fricción en el aire, ¿no? La fuerza de resistencia que ejerce el aire y este ocasiona que se detenga.
Entonces, bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Primero tenemos una superficie pues rugosa, aquí exagerando un poquito en esta imagen del libro de Serway. Y bueno, tenemos que este cuerpo se mueve a velocidad v por acción de esta fuerza de fricción, pues va a ir disminuyendo su velocidad hasta quedarse estático, ¿no? Quedarse en reposo y no moverse más. Entonces, si esta fuerza de fricción no existiera, este cuerpo continuaría moviéndose, pues sin parar, ¿no? Que sería el caso ideal, pues que no existe realmente, de una fuerza neta, sin una fuerza neta, perdón, donde no hay cambio de velocidad. Si consiguiéramos una superficie donde el libro y la superficie no tuvieran ninguna fuerza de fricción o una fuerza que los detuviera, pues este libro seguiría moviéndose a velocidad constante, pues eternamente, ¿no? Nunca se frenaría, lo cual pues no sucede en la vida real. En la vida real pues siempre pasa este caso, donde siempre hay una fuerza de fricción o una fuerza de resistencia a ese movimiento, ¿no? Entonces hay que tener cuidado por ahí. Esta primera ley es aplicable cuando el cuerpo está detenido, es decir, en reposo, no se está moviendo, o cuando nos dicen que el cuerpo se mueve a velocidad constante. Entonces por ahí la segunda es olvidada a veces, pero sí se puede aplicar. Conceptos fundamentales que necesitamos, pues una fuerza neta, recuerden que una fuerza neta, pues es como la fuerza total, ¿no? Ejercida sobre un cuerpo, es la sumatoria vectorial, porque recuerden que las fuerzas son vectoriales, ejercida sobre un cuerpo. Tenemos que recordar la inercia. La inercia es la tendencia de cualquier cuerpo o de cualquier objeto a continuar en su estado original. Es decir, la inercia de este libro es lo que le permite seguirse moviendo si no hubiera fricción. La inercia de este libro es lo que le permite intentar seguir moviéndose cuando hay fricción. Entonces, bueno, la inercia, repito, es la tendencia de un cuerpo o un objeto a continuar en su estado original. Por ahí es un término que usamos a veces en la vida cotidiana, inercia, pero realmente no conocemos su significado, ¿no? La segunda ley de Newton me dice que la aceleración de un objeto pues es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Es decir, a mayor fuerza, mayor aceleración, a mayor masa, menor aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pongo aquí un ejemplo. Si tengo un bloque de masa m, tengo una fuerza neta que generalmente la vamos a poner con este signo que es sigma, de fuerzas vectoriales, sumatoria de fuerzas, y la aceleración pues también recuerden que es vectorial, ¿no? Entonces, bueno, la aceleración de este cuerpo a mayor fuerza neta pues va a ser mayor, a mayor masa pues va a ser menor. Es más difícil mover un objeto más pesado que un objeto pues más ligero, ¿no? Bueno, las unidades en este sistema, bueno, en las unidades de estos problemas pues van a ser la fuerza, que serían, la pueden encontrar en Newton o la pueden encontrar en libras. Por ahí muchos mencionan a veces libras fuerza y libras masa. Es un sistema de unidades pues que por ahí está presente, pero normalmente las libras siempre son fuerza, ¿no? La libra masa representa una unidad de medida de masa que equivale a una libra fuerza si la aceleramos con la magnitud de la fuerza de gravedad, ¿no? Con la aceleración de la gravedad. Entonces, pues no hay tanto problema. Una libra masa, si lo multiplicamos por la gravedad, pues va a ejercer una libra fuerza. Y bueno, tenemos por aquí masa en kilogramos en el sistema internacional. En el sistema inglés se maneja en SLUC. En algún otro sistema, pues les digo, lo pueden encontrar como libra masa. La aceleración está en metros sobre segundo cuadrado. Y en el sistema inglés está en pies sobre segundo cuadrado. Y bueno, la fuerza es una unidad derivada, una unidad secundaria, que está compuesta de unidades fundamentales, ¿no? En el caso del Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. En el caso de la libra sería SLUC por pie sobre segundo cuadrado. Y bueno, la tercera ley de Newton nos habla de acción y reacción.
me dice que si dos objetos interactúan entre sí, pues la fuerza que ejerza el cuerpo 1 sobre el 2 tiene que ser igual a la fuerza que ejerce el cuerpo 2 sobre el 1, pero en dirección contraria, ¿no? Entonces hay que tener cuidado por ahí. Aquí tengo un ejemplo. Si este cuerpo ejerce una fuerza sobre el 1, pues iría hacia acá, ¿no? Y si el cuerpo ejerce una fuerza sobre el 2, iría hacia acá. En este caso, bueno, me imagino que son dos cargas que se están atrayendo. Entonces, esta es la fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 y le está atrayendo hacia él. Pero a su vez, el cuerpo 2 pues va a causar un efecto de igual magnitud, pero sentido contrario, en el cuerpo 1, ¿no? Entonces, esta es la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 y es de la misma magnitud, pero en dirección opuesta. Entonces, repito, esta es la fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 y esta es la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Entonces, estas dos fuerzas, aunque sean vectoriales, pues van a cumplir siempre esta ecuación, ¿no? La fuerza ejercida del cuerpo 1 sobre el 2 es igual al negativo de la fuerza ejercida del cuerpo 2 sobre el 1. Porque recuerden que solamente están en dirección opuesta o dirección contraria. Bueno, las leyes de Newton como modelos matemáticos serían los siguientes. La primera ley de Newton es la ley del equilibrio. Entonces la consideran también como primera condición de equilibrio. Entonces, bueno, la sumatoria de fuerzas como vector o la fuerza neta vectorial, pues tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, como es vectorial, la puedo descomponer si es necesario en X, Y y Z. La segunda ley de Newton, pues ya habla de un movimiento acelerado. Entonces nos menciona que la fuerza neta de manera vectorial o la sumatoria de fuerzas de manera vectorial tiene que ser igual a la masa por la aceleración de ese objeto también de manera vectorial. Aquí es importante identificar que la dirección que tenga esta fuerza neta va a ser la misma dirección que tenga esta aceleración. Y también, si es necesario, pues puedo descomponerla en sus componentes X, Y e incluso en Z, ¿no? Si fuera en 3 dimensiones. Y bueno, la tercera ley de Newton pues es acción-reacción. Nos dice que la fuerza del cuerpo 1 sobre el 2 pues tiene que ser igual al negativo de la fuerza del cuerpo 2 sobre el 1. Esto, por ejemplo, si ustedes intentan empujar una pared, sería la fuerza de ustedes sobre el cuerpo 2, que sería la pared, y pues la pared va a ejercer una fuerza en sentido contrario que va a impedir que se mueva, ¿no? Entonces esta sería la fuerza 2 de la pared sobre ustedes. Si le pegan a la pared, pues va a pasar el mismo fenómeno. Con la fuerza que ustedes le peguen, pues les va a regresar esa fuerza a la pared en sentido contrario, ¿no? Y se van a lastimar. Entonces hay que tener cuidado. Más conceptos fundamentales, pues tenemos la fuerza gravitacional. Recuerden que la fuerza gravitacional pues es una fuerza de atracción entre dos objetos o dos cuerpos cualesquiera. Bueno, esta ley gravitacional de Newton nos dice lo siguiente. La ley gravitacional universal de Newton establece que cada partícula en el universo atrae a otra con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas de las partículas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Es decir, si el producto de las masas es muy grande, pues la fuerza gravitacional va a ser muy grande. Si la distancia entre ellas es muy grande, la fuerza gravitacional pues se va a hacer pequeña. Entonces, a mayor producto de masas, mayor fuerza de atracción. A menor producto de masas, menor fuerza de atracción. Con la distancia entre ellas, pues sucede al revés. A mayor distancia entre ellas, menor fuerza de atracción. A menor distancia entre ellas, mayor es la fuerza de atracción. Y bueno, como dice que es proporcional, pues vamos a requerir de una constante por ahí, ¿no? Una constante de proporcionalidad que va a estar siempre por ahí presente. Entonces, bueno, estos son dos cuerpos, masa 1 y masa 2. Entonces recuerden que entre dos cuerpos, pues siempre va a haber una fuerza de atracción. Y pues por la tercera ley de Newton, este cuerpo lo va a traer hacia él, pero también este cuerpo va a traer el otro cuerpo hacia él, ¿no? Entonces depende de qué partícula estén usando, es el sentido de esa fuerza gravitacional.
Por lo general nosotros siempre lo usamos como un peso y ponemos que el peso siempre va hacia abajo, es decir que la Tierra nos atrae hacia su centro. Entonces imaginemos que somos la masa 2, siempre el peso va hacia el centro de la Tierra, ¿no? Lo ponemos hacia abajo. Y bueno, aquí siempre debe de haber una distancia entre ellos, ¿no? Para calcular el valor de la gravedad que usamos normalmente, 9.8 o 9.81 metros sobre segundo cuadrado, pues se usa el radio de la Tierra. Entonces, bueno, esta ley universal gravitacional de Newton pues nos dice que la fuerza gravitacional o la fuerza de atracción gravitacional es igual a una constante a la cual le llaman constante gravitacional, se escribe como G, y tiene este valor de 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Entonces la fuerza de atracción gravitacional es igual a esa constante gravitacional por el producto de sus masas, masa 1 por masa 2, entre el cuadrado de la distancia que hay entre los dos cuerpos. Este sería el modelo matemático de la ley gravitacional o la ley universal de gravitación de Newton. Y bueno, voy a volver a explicar estas tres leyes con una imagen que es muy sencilla, de hecho creo que va a ser más claro. Por aquí tenemos esta imagen que es de Moco Comics, por ahí la saqué de Facebook. Bueno, nos dice las leyes de Newton, ¿no? Las leyes de Newton pues son tres en general. La ley de gravitación pues es una como ley adicional, ¿no? No se considera dentro de estas leyes de Newton. Pero bueno, tenemos a Cuco y a Pepo, ¿no? Entonces por aquí son dos personajes que nos muestra el cómic. Entonces la primera ley de Newton nos dice que es la ley de la inercia. Las cosas seguirán haciendo lo que están haciendo a menos de que tú les des un zape. Es decir, que tú le apliques una fuerza. Ponemos aquí un ejemplo. Cuco es el gusanito. Si Cuco está en reposo, pues él va a seguir en reposo hasta que Pepo le aplique una fuerza, ¿no? Tal vez lo quiere patear. Aquí está como preparado, ¿no? Y bueno, también la otra, pues si Cuco va a velocidad constante, pues va a seguir yendo a velocidad constante hasta que Pepo le aplique una fuerza que lo detenga o en su defecto pues que lo haga ir más rápido, ¿no? Entonces a esta le llaman ley de la inercia. Recuerden que la inercia era una propiedad que intenta mantener las condiciones iniciales. Entonces bueno, repito, la primera ley es la ley de la inercia, las cosas seguirán haciendo lo que estaban haciendo a menos de que les des un zape, ¿no? Bueno, pasemos con la segunda ley de Newton. Por aquí sale Pepo pateando a Cuco. Entonces dice viva la ciencia. Y bueno, esto no está bajo mi contrato. Entonces bueno, dice esta segunda ley, sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Menciona aquí esta, no sé si se puede llamar infografía. Si le aplicas una fuerza, jalón o estirón a un objeto de masa m, que en este caso sería Cuco, lo aceleras, cambias su movimiento en la dirección de esa fuerza. Esa aceleración no depende nada más de ti, sino también de la masa del objeto. Entonces la fuerza que le aplique Pepo a Cuco sería esta fuerza. Dijimos que esta fuerza va a tener la misma dirección que la aceleración, por eso apuntan hacia el mismo lugar. Y bueno, nos dice también que no depende únicamente de tu fuerza, depende también de la masa del objeto que estás intentando acelerar, ¿no? Entonces sería la definición pues de la segunda ley de Newton. Y bueno, la tercera ley de Newton, yo les decía que era acción-reacción. Entonces la acción que ustedes hagan pues va a ser igual al negativo de la reacción que va a suceder, ¿no? Es decir, si Pepo le aplica una fuerza a Cuco, pues de alguna manera Cuco le va a aplicar esa misma fuerza a Pepo, en sentido contrario, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene la definición. Si aplicas una fuerza a un objeto, te aplica a su vez una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Y esas serían las tres leyes de Newton que vamos a estar usando para los problemas. Bueno, la otra, recuerden que siempre entre dos superficies que están en contacto va a existir alguna fuerza de fricción, muy grande o muy pequeña dependiendo de las superficies y de los materiales, ¿no? Entonces,
También, adicional a la fuerza de fricción, hay fuerzas de resistencia al movimiento. Puede ser la fuerza de fricción generada por el aire, pero bueno, nosotros solamente nos vamos a enfocar a la fuerza de fricción entre dos superficies, ¿no? Primero que nada, una fuerza de fricción es una fuerza de resistencia al interactuar con un medio, y siempre es una fuerza de resistencia al movimiento, es decir, siempre se va a oponer al movimiento. Hay dos tipos de fuerzas de fricción estática y fuerzas de fricción cinética. Esta fuerza de fricción estática siempre actúa en dirección opuesta al intento de movimiento y es la encargada de intentar impedir que el cuerpo se mueva, ¿no? Entonces, en el mayor de los casos va a ser esta definición. En algunos casos muy particulares, pues en vez de evitar que se mueva, nos va a permitir que se mueva el objeto, pero sobre otro objeto, ¿no? Si tengo dos cajas apiladas, la fuerza de fricción entre ellas, pues me va a permitir que las dos se muevan de manera junta como un sistema, ¿no? Entonces, bueno, la fuerza de fricción cinética es también una fuerza de resistencia que siempre actúa en dirección opuesta al movimiento. Aquí ya no es al intento, porque aquí ya nos estamos moviendo. Entonces la fuerza de fricción estática es cuando no nos movemos o las dos superficies en contacto no se mueven, siempre se mantienen fijas. Y la fuerza de fricción cinética es cuando ya hay un desplazamiento, ¿no? Cuando nos estamos moviendo a través de la superficie o estamos moviendo las dos superficies en contacto. Entonces, bueno, estas serían las dos tipos de fuerzas de fricción. Vamos a explicar cómo funcionan. Si yo tuviera un objeto, aquí hay un basurero, si yo tuviera un objeto tal cual sin aplicarle ninguna fuerza, pues esta fuerza F no existiría y tampoco esta fuerza de fricción estática, ¿no? Si no aplico, repito, ninguna fuerza, lo único que existiría sería la normal, ya que está sobre una superficie. Siempre que hay contacto entre dos superficies va a haber una fuerza normal. Y bueno, ya estaría el peso, ¿no? La normal sería igual al peso y no estaría pasando nada, no existiría la fuerza de fricción y no existiría la fuerza F, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo empiezo a aplicar una fuerza para intentar mover este bote de basura o este objeto, este bloque, este cuerpo, pues bueno, para fuerzas no tan grandes, pues la magnitud de la fuerza de fricción siempre va a ser igual a esta fuerza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se va a mantener quieto este cuerpo y pues recuerden que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces esta fuerza de fricción estática contrarrestaría totalmente esta fuerza F, ¿no? Entonces quedaría en reposo este cuerpo y no se movería. Si ustedes tienen el cuerpo solo y empiezan a aplicar una fuerza, pues la fuerza de fricción siempre va a ser igual a F y va a ir incrementando pues según incrementen esa fuerza, pero va a llegar a un límite, siempre tenemos por ahí un límite. Este límite pues se llama fuerza de fricción estática máxima. Entonces esta es la máxima fuerza de resistencia que puede tener entre dos superficies para evitar que empiece a moverse, ¿no? Cuando nosotros llegamos al punto máximo y lo pasamos ligeramente, pues esa fuerza de fricción se convierte en fuerza de fricción cinética y lamentablemente ya no puede detenerlo por completo, ¿no? Entonces va a haber aquí una pequeña bajada sobre la fuerza de fricción y se va a mantener constante de aquí en adelante, ¿no? Vamos a suponer que se mantiene constante de aquí en adelante. Puede haber casos reales donde no sea así, entonces en nuestros problemas pues vamos a suponer que se mantiene constante. Entonces cuando esta fuerza F sobrepasa o es mayor a esta fuerza de fricción estática máxima, pues el objeto va a empezar a moverse y va a existir una nueva fuerza de fricción a la cual le llamamos fuerza de fricción cinética. Esta fuerza de fricción cinética es cuando el objeto, repito, ya se está moviendo y siempre es igual a un coeficiente de fricción por la normal que hay entre la superficie y el objeto. La normal es en base a la tercera ley de Newton y pues también es la que nos permite pues no movernos, ¿no? De alguna manera o no sobrepasar algunos límites. Si no existiera la normal, pues este cuerpo seguiría moviéndose hacia abajo, ¿no? Por acción de la gravedad.
Es como cuando dejan caer un objeto, no tiene contacto con nada y pues va a caer hasta que se tope con otro objeto que le va a aplicar una fuerza normal. Y bueno, vamos a los modelos matemáticos. Les mencionaba por ahí que tenemos dos fuerzas de fricción. La primera era estática, en esta no hay movimiento y pues siempre va a ser menor o igual al coeficiente de fricción estático por la normal. ¿Por qué es menor o igual? Recuerden que si no hay fuerza que intente mover un cuerpo, pues no va a existir una fuerza de fricción. Cuando empiezan a aplicarla, pues va a ser de la misma magnitud hasta que ya no pueda contrarrestarla. En ese caso nos pasamos a fuerza de fricción cinética. La magnitud de la fuerza de fricción cinética entre dos superficies pues es muy similar a esta, pero esta sí es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. ¿De acuerdo? Recuerden que vamos a suponer que esta parte pasa tan rápido que se va a mantener constante, o bueno, que ya se está desempeñando, se está moviendo dentro de esta zona, ¿no? Esta región es región estática y esta región es región cinética. Bueno, entonces aquí tenemos las dos ecuaciones y algunos ejemplos de coeficientes de fricción. Los voy a mostrar en la siguiente diapositiva, pero es importante que solo son ejemplos bajo condiciones pues muy específicas que el autor de alguna manera obtuvo de otro texto, de otra literatura, de otra fuente, o que hicieron pruebas bajo condiciones pues muy particulares, ¿no? Estos coeficientes de fricción, tanto estático como cinético, pues dependen mucho de la naturaleza de las superficies, ¿sí? Pero por lo general, pues el coeficiente de fricción cinético, pues siempre es menor al coeficiente de fricción estático, ¿no? Entonces, repito, depende mucho de las superficies, de los materiales, de los acabados, es decir, la rugosidad, si es liso o si está muy rugoso, pues esto va a afectar al coeficiente de fricción, tanto estático como cinético. Y también recuerden siempre que la fuerza de fricción ejercida sobre una superficie siempre va opuesta al movimiento, ¿no? Es decir, si un objeto se mueve sobre un plano, pues el plano va a ejercer la fuerza de fricción opuesta al movimiento de ese objeto o al intento de movimiento, ¿no? Entonces hay que tener por ahí cuidado con eso. Y los coeficientes de fricción pues son casi independientes del área de contacto entre las dos superficies, ¿no? Vamos a suponer estas partes para poder realizar estos problemas. Bueno, repito, estos son ejemplos, los saqué del libro de Serway, décima edición, Fundamentos de Física. Son ejemplos, no necesariamente siempre que tengan acero sobre acero va a ser este coeficiente de fricción estático y cinético. Repito, si las superficies son muy lisas, pues va a haber menos fricción. Si son muy ásperas, pues seguramente va a haber más fricción, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos que podríamos tener más o menos de los coeficientes de fricción. Estos coeficientes de fricción pues no pueden ser mayor a 1. El máximo coeficiente de fricción sería 1, si ustedes quieren verlo así. No existiría porque realmente sería una unión. No nos permitiría tener un movimiento, ¿no? Entonces tienen que ser menores a 1 estos dos. Y recuerden que siempre el cinético por lo general es menor al estático, ¿no? Lo cual nos permite que una vez que venzamos la fuerza de fricción estática, seguirnos moviendo. Bueno, aquí hay algunos hielos sobre hielo. En algunos problemas nos mencionan que están sobre hielo y no hay fricción. Realmente no pasa eso. Siempre que hay dos superficies, hay por lo menos un poco de fricción. Entonces, si se fijan, el del hielo comparado con el del acero, hielo con hielo y acero con acero, pues es muy pequeño, ¿no? De 0.74 tenemos 0.1 y de 0.57 tenemos 0.3. Entonces, bueno, sí tenemos fricción, pero es muy pequeño. Y bueno, ya nada más pongo las referencias que usé para esta diapositiva. Primero que nada usé una plantilla pues de Slidesco, entonces dejo aquí los créditos de la plantilla. Y bueno, la imagen de Moco Comics la saqué de Facebook, por aquí viene la liga, por si les interesa verlo. Y bueno, el libro que usé para la teoría pues sería el libro de Fundamentos de Física del autor Serway, décima edición, impresa en el 2018. Y bueno, sería todo por esta ocasión, espero y les sirva.
y sea de su agrado.